En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. ¿Qué tal, amigas y amigos? No es difícil deducir por los hechos históricos necesariamente reflejados en la maldita literatura, que desde los inicios del siglo XIX y génesis del XX hasta nuestros días se han venido reproduciendo como en un obsesivo y eterno retorno los mismos problemas y los mismos dramas, como consecuencia de una falta de decisión para su resolución. La historia de España, la peor de todas las historias, según el poeta Gil de Viedma, porque termina mal, parece así ser la crónica de una permanente decadencia. Hasta en las épocas de supuesto esplendor, el germen del ocaso se intuía incrustado en los más sensibles intersticios de la nación. Como adelantaba Quevedo al confesarle a un amigo: esto no sé si se va acabando ni si se acabó, que hay muchas cosas que pareciendo que existen ya no son nada. Parece ser algo así como una constante frustración, convertida en tradición desde Felipe II, para construir un auténtico Estado nacional sobre verdaderas bases políticas, en lugar de un Estado inhábil sobre bases ideológicas y, por tanto, al servicio estamental de minorías dominantes. El famoso grito de Ortega y Gasset, Dios mío, ¿qué es España?, que evocábamos al inicio de estos programas, no era meramente la pregunta de un filósofo a la búsqueda y captura de esencias metafísicas nacionales, sino la constatación de que el llamado problema de España tenía que ver con nuestras formas de organización social y política, con los modos en los cuales nos instalamos con respecto a la ciencia, el progreso, a la misma memoria histórica y sobre todo al futuro. Como hemos visto a lo largo de esta serie de 8 programas de Maldita Literatura que hoy clausuramos, los siglos XIX y XX aportaron un exceso de riquezas en cuanto a los ecos y lecturas del Quijote, lecturas que rebasaban el ámbito estrictamente literario para adentrarse en pantanosos terrenos políticos, nacionalistas e identitarios, que veían al caballero de la triste figura no solo como nuestra más alta y genuina expresión literaria, sino como la quinta esencia del espíritu nacional. En el programa de hoy, con el que también acabamos esta temporada, algo más distendido y con variadas canciones, realizaremos un epílogo, es decir, un resumen general de los contenidos anteriores junto a algunas nuevas y más modernas lecturas que se hicieron de nuestro ingenioso hidalgo. Bienvenidos. ¿Sancho? Don Quijote de la Mancha. Venido para resucitar la era de la caballería. Pues eso lo escribí yo. ¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió. ¿Puedo leerlo? Que un campesino como tú puedo leerlo. Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos. Se cree de verdad que es Don Quijote. Lo vamos a pasar muy bien. Es muy empático, lunático. ¡Sancho! Yo soy Don Quijote. Si algún curioso lector tuviera el deseo y la paciencia de rastrear siquiera someramente, tal como hemos hecho en estos programas,
la suerte que el Quijote corrió en la sociedad finisecular anterior a la celebración de su tercer centenario, en 1905, enseguida se daría cuenta de que uno de los méritos que no suele reconocerse a la obra de Cervantes es el de haber sobrevivido a su propio éxito. Desde todos los foros se hablaba de ella, y en casi todos los casos los discursos estaban condicionados por la convicción de que en un sentido u otro la novela era símbolo de las circunstancias españolas y que Don Quijote era la expresión más perfecta y acertada del alma nacional. Así, como comprobamos, llegó el romanticismo de la generación del 98, que no dudó en apropiarse de la obra para crear su propio código estético. Un claro ejemplo sería la libre y personal exégesis realizada por don Miguel de Unamuno en su vida de Don Quijote y Sancho, donde el autor bilbaíno no pretende descubrir el sentido que Cervantes diera a su obra, sino el que le da él. En sus páginas, Hidalgo y Escudero reviven los episodios de la obra cervantina, en compañía de un narrador que no se priva del autoatribuido derecho a ingerirse lo narrado, traduciendo en sus comentarios una voluntad tanto crítica como creadora. O las crónicas periodistas que conforman la ruta de Don Quijote de Azorín, en las que el alicantino, con su bella prosa, juega de forma admirable con la historia y el relato quijotesco que parece encontrar en la España de su tiempo, como si fueran los modelos que conforman el país, aunque su ironía permite hacer dudar al lector sobre la validez de aquellos cimientos para el nuevo andamiaje nacional. Curiosamente, estas dos obras son simultáneas a 1905, año del tercer centenario del Quijote. También hubo quien se sustrajo de la tendencia de contemplar la obra de Cervantes como la máxima expresión literaria de la decadencia española, separándose así de los ideales literarios de sus amigos y rechazando su inclusión en la generación del 98, como Ramiro de Maeztu,
que propugnará en cierto modo la necesidad de negar el espíritu del Quijote, aconsejando que se suprima de las escuelas. O como Ortega y Gasset, quien considerará que todo lo anterior es un equívoco y arrojará luz sobre sus propias ideas de vida, historia, vocación, generación o perspectiva. Sus meditaciones del Quijote, cuya fecha de publicación da nombre a la generación de 1914, representará una ocasión ideal para presentarnos Ortega su método filosófico, superador del idealismo, y ofrecer un nuevo punto de vista que da razón de una constante, en apertura y evolución continuas y siempre en relación con las cambiantes circunstancias de la vida. O Américo Castro, quien verá en el Quijote el espejo perfecto donde se refleja el profundo conflicto generado entre los partidarios de las tres grandes religiones monoteístas, católicos, judíos y musulmanes, que según él ha animado nuestra historia. Y así hasta llegar al día de hoy en el que existen cervantistas y filólogos profesionales, y la obra de Cervantes sirve de pretexto para tesis ideológicas, literarias y filosóficas. Pero hacia 1960, el género literario dedicado por completo al llamado problema de España se extinguió, tras haber dominado durante más de medio siglo, la escena literaria y política. Había sido la tarjeta de presentación de la intelectualidad española moderna, y en él Cervantes, o más bien Don Quijote como símbolo de nuestra identidad nacional, había ocupado un lugar central. El género afortunadamente pasó a mejor vida y hoy podemos ya analizar a Cervantes a partir de su obra y de las circunstancias históricas en las que la compuso, sin tener que filosofar sobre esencias metafísicas nacionales o molinos de viento. Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retarte, capaz de morir por su honor y su fe. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar, donde me lleve el azar, hacia la gloria final. Apuntábamos en un programa anterior sobre Ángel Ganivet que el meollo de la cuestión en las interpretaciones nacionalistas del Quijote parece encontrarse en la posición que se adopte ante la locura de su protagonista. No es nuevo el argumento de quienes encuentran un fondo de apariencia y simulación en la locura del hidalgo caballero. Gonzalo Torrente Ballester, cuya narrativa se encuentra muy influenciada por la modernidad que inaugura Cervantes, defiende también la tesis de que Alonso Quijano finge ser, de forma absolutamente consciente, Don Quijote. En el Quijote como juego ofrece Torrente una excelente oportunidad para abordar la lectura del Quijote de forma atractiva para los estudiantes. No en vano, el origen de esta obra son las clases de bachillerato que daba el propio Torrente Ballester, miembro de la Real Academia Española y caballero de honor de las artes y las letras de la República de Francia, galardonado entre muchísimos otros con el premio Cervantes, primer novelista español en conseguirlo, el Príncipe de Asturias de las Letras, el Planeta y el Premio Nacional de Narrativa. En muchas ocasiones se ha dicho que la vida es un juego y que el juego es la vida. Y los libros de aventura siempre han ofrecido la posibilidad de abandonar el mundo aborrecido por rutinario y de encontrar otros. Alonso Quijano, seducido por ese viaje, decidirá emprenderlo, pero no para buscar aventuras, sino para escapar de sí mismo, para huir de ese muerto en vida que es Alonso Quijano. Para él convertirse en Don Quijote no es una locura, es una necesidad. No aguanta ya la vida del oscuro y aburrido hidalgo manchego. Y la mejor prueba de la racionalidad de esta conducta la encontramos al final del libro, cuando Don Quijote, como leal jugador, cumple la penitencia impuesta por el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado como el caballero de la Blanca Luna, y regresa a su hogar. Ser ya Alonso Quijano es imposible, por insoportable. Y cuando Don Quijote vuelve a ser Alonso Quijano, muere. Le iba la vida, nunca mejor dicho, en convertirse en Don Quijote. Y cuando le quitan eso, le quitan la vida, muere.
ya que Alonso Quijano no tenía otro futuro por delante que la muerte. Mientras Don Quijote vivía y era feliz, es locura que Alonso Quijano quisiera ser Don Quijote. Lo cierto para Torrente Ballester es que la locura de Don Quijote, imposible de estudiar y tipificar desde un punto de vista exclusivamente médico, es un recurso literario ideado por Cervantes de manera sobresaliente y única, con el objetivo de hacer evidentes, a través de un saludable sentido del humor, unos hechos tan ridículos y admirables que remiten a una manera de ser, o mejor dicho, a una forma de estar en el mundo, pero que sin embargo escapan de cualquier análisis superficial o improvisado. Buenas tardes, señores y señoras. Me llamo Gonzalo Torrente Ballester. Nací el 13 de junio de 1910 en el Valle de Serantes, al lado mismo de Ferrol, ciudad en la que viví bastantes años de mi vida y a la que debo las características que distinguen a los ferrolanos del resto de los gallegos y que pudiéramos resumir en dos notas que me parecen fundamentales, que son la fantasía y la razón. Llevado de la fantasía fui escritor, llevado de la razón fui profesor. Como profesor contaminé la razón de la fantasía y como escritor contaminé la fantasía de la razón. Total que me he armado un buen lío como profesor y como escritor. La obra narrativa del escritor gallego se reconoce hoy como una de las más originales, completas y valiosas en el ámbito hispánico en lo que va de siglo. Su aportación al género de la novela, como hemos visto, reside en la creación de mundos imaginarios insólitos donde se fusionan con sorprendente naturalidad y al modo cervantino la realidad más cotidiana con la más desbordante fantasía. Mundos, por otra parte, siempre referidos al hombre y a su peripecia vital, núcleo de su temática. No es preciso recalcar la originalidad y brillantez de su prosa, su versatilidad. Sus novelas constituyen verdaderos ejercicios de estilo que desafían las modas literarias. Los perfiles cervantinos de la obra de Torrente han sido abundantemente destacados por sus comentaristas. Él se consideró cervantino y cervantista, y ahí está como muestra su ensayo El Quijote como juego y sus continuas referencias al más grande escritor español. Sobre este aspecto, el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, ha destacado la estrecha vinculación de la saga Fuga de J.B. con El Quijote a partir de la semejanza de los personajes, legitimando al desaliñado y enteco Bastida como continuador de Alonso Quijano. Cuando Saramago destaca las excelencias de esta novela, irrepetible e inagotable como El Quijote, no vacila en afirmar que el lugar a la derecha de Cervantes, vacante durante siglos, ha sido ocupado por el autor de la saga Fuga de J.B. Volviendo a citar a Ortega, no existe vicio político más contraproducente que hacer la historia sin razón histórica. Si por un lado es cierto que el género literario, enfocado en el llamado problema de España, ha dejado de ser hegemónico, también es verdad que la globalización ha reactivado las pulsiones identitarias. Y no resulta extraño que la búsqueda compulsiva de identidad se haya dirigido también hacia el pasado, no tanto para rastrear las raíces, aunque también como en búsqueda de legitimidades morales, culturales y políticas de nuestro presente. Así sucede con la rigurosa y a veces polémica Escuela de Filosofía de Oviedo, creada por el catedrático de Filosofía Gustavo Bueno e integrada por el conjunto de profesores, alumnos, discípulos y seguidores de su sistema, al que denominó materialismo filosófico. Para don Gustavo Bueno, que fallecería a los 2 días de hacerlo su esposa, el escenario de Don Quijote va referido a una concreta sociedad política de la España histórica, vale decir, a la época imperial, pero no de un modo inmediato, sino sencillamente abstracto, como iluminado por una luz ultravioleta capaz de desvelar una sociedad civil
con curas y barberos, duques y titiriteros, caballeros andantes arcaicos, moviéndose a su propio ritmo, que mediante los artificios de esta peculiar iluminación aparecen con cierto aire intemporal y por tanto que aún hoy en día permiten ser reconocibles. Y será desde esta mediación ultravioleta como tendremos que intentar interpretar los símbolos alegóricos de Don Quijote, tan válido entonces como actualmente, y que solo a los lectores más vastos o primarios, aunque sean eruditos, pueden resultar sencillos y transparentes. ¿Qué significa Don Quijote? Pues Don Quijote estaría constatando la crisis del Imperio Español, por tanto, que no es una cuestión puramente política, es lo que significa un imperio universal. Es como podría ser la crisis del Imperio Soviético siglos después, que también era un imperio universal, porque el Imperio Soviético pretendía, los soviets pretendían que todo el mundo fuera comunista, esa era la razón de ser. Era ser comunista, no era hacer el comunismo en un país o elevar el estado de bienestar de los ciudadanos. Eso era una cuestión pues, puramente prosaica, ¿no? Era todo lo contrario. Y entonces, quiero decir que el Imperio Soviético puede definir o puede significar para muchos lo que significa imperio. Que cuando miran al pasado ven al imperio como algo puramente depredador, como intereses ambiciosos de unos. No, es el Imperio Soviético lo que puede ser, por lo menos para mucha parte de la izquierda actual, ahora ya no, porque se ha hundido y además Stalin está degradado, pero en fin, yo me remito a los que en los años 50, 60 y 70 todavía veían a la Unión Soviética como al comunismo, una palabra, ¿verdad? El comunismo era un imperialismo y entonces la caída del Imperio Español, que también representaba una monarquía universal, pues que no era puramente depredadora, todo lo contrario, ¿verdad? Era generadora. Entonces, esto que Cervantes lo había visto porque él había participado directamente en batallas decisivas del Imperio Español, sobre todo Lepanto, pero muchas más, y además se identificaba con ellas, es decir, no es que Cervantes fuera un resentido, estaba identificado realmente con el Imperio Español a pesar de los fracasos constantes que tuvo. Entonces yo creo que Don Quijote es la meditación de lo que es el fracaso del Imperio Español. ¿Qué consiste? Amigas, amigos, a veces resulta increíble y casi mágico cómo la intimidad con la maldita literatura puede otorgar nuevos significados a nuestro mundo cotidiano, convirtiendo las cosas habituales que nos rodean, paisajes, lugares, fechas e individuos, en algo casi sagrado. Sacralizar de este modo, con sus luces y sombras, nuestra existencia, como si se tratara de una obra de arte, creo que no es patrimonio exclusivo de escritores y artistas, al igual que la dignidad del ser humano no es patrimonio exclusivo de ningún ser humano. Y sin duda, ninguna obra más idónea para mostrar este hecho que El Quijote. Durante 8 programas de Maldita Literatura hemos celebrado la novela de Cervantes desde muchos puntos de vista, apropiándonos de ella como de un icono. Y puede resultar inevitable el temor de si no habremos subrayado o exagerado demasiado algunas de sus interpretaciones y lecturas, su carácter mítico sobre su naturaleza de obra real, pero de ficción. Quizás en adelante nos acerquemos a la llanura manchega con nuevos ojos, admiremos la belleza de sus áridos paisajes, poblados de los antiguos molinos, y recordemos a Don Quijote. Sin embargo, no habremos disfrutado del auténtico legado cervantino si no dejamos que la obra nos seduzca con la interpretación que el autor puso en ella para que cada uno de nosotros, sus lectores, se enriqueciera, sin necesidad alguna de conocer las realidades que la inspiraron y de otras, como las contempladas en estos programas que llegó a generar. En definitiva, si no nos atrevemos a leerla, les aseguro que pasarán muy buenos ratos. Hasta pronto, cuídense y tengan un feliz y buen verano. Salud y vacaciones. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sí. Hey Don Quijote, caballero soñador. Hey Don Quijote, fiel al código de honor. Tu señora Dulcinea se pasea por tu frágil corazón. Hey Don Quijote.
Quijote, incansable luchador. Don Quijote, temerario es tu valor. Es el hombre de la Mancha, ingenioso hidalgo perdedor. Venga, sopla, sopla, sopla el viento a tu favor. Sopla, sopla, pon en marcha tu motor. Para que se mueva el mundo, hacen falta locos como tú. El caballero andante de fantásticas proezas. Son molinos, son gigantes, son ejércitos de Vegas. Don Quijote desfacen puertos por doquier. No te rindas, caballero, nunca te dejes vencer. Andante de fantásticas proezas. Son molinos o gigantes, son ejércitos de abejas. Don Quijote, fiel al código de honor. Tu señora Dulcinea se pasea por tu frágil corazón. Don Quijote, cabalgando en tu fin. Don Quijote, combatiendo el malandrín. Tu escudero Sancho Panza, tus andanzas sufren siempre junto a ti. Venga, Sancho, sopla, sopla, sopla el viento a tu favor. Sopla, sopla, pon en marcha tu motor. Para que se mueva el mundo, hace falta locos como tú. Sopla, sopla, sopla el viento a tu favor. Sopla, sopla, pon en marcha tu motor. Para que se mueva el mundo, y hacen falta locos como tú. Hey, 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 hey. Sopla el viento a tu favor. Hey, hey, hey. Pon en marcha tu motor. Sopla el viento a tu favor. Yeah. Venga todos. Sopla el viento a tu favor. Pon en marcha tu motor. Para que se mueva el mundo, que hace falta locos como tú. ¡Viva Don Quijote! ¡Viva! ¡Larga vida Don Quijote! ¡Yeah!